¿Cómo están, estimados amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a uno de los capítulos de alguna forma más interesantes porque nos permite asociar las diferentes ramas que ustedes han podido estar revisando en estos días. Estamos hablando de uno de los capítulos que les va a ayudar también a poder entender el análisis luego de la clínica para poder hacer un diagnóstico óptimo y a su vez una terapéutica que les va a ayudar justamente en el tratamiento y manejo de nuestros pacientes. Estoy hablando del capítulo de fisiología. Y quien les saluda es el doctor Arturo Vargas, quien en esta oportunidad vamos a poder compartir algunos de los segmentos citados con un staff muy entrenado y experto en el área que en conjunto vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender con ustedes y a revisar los conceptos más representativos frente a lo que vendría a ser el área de la fisiología. Anhelamos de que este nuevo año sea muy venturoso para cada uno de ustedes y que en conjunto podamos ayudarlos a que puedan justamente consolidar los conceptos que en su futuro le van a ayudar a ser excelentes médicos. Les damos la bienvenida y estoy seguro que en conjunto vamos a poder aprender bastantes cosas. Entonces, vamos a dar inicio en la parte de fisiología, en el segmento de generalidades. Ustedes cuando vayan a revisar los diferentes módulos habrán podido o van a poder entender o revisar de qué ha sido categorizado respecto a segmentos. En una primera instancia tenemos generalidades en donde vamos a poder reconocer desde la definición de la fisiología hasta el análisis de procesos. Luego de ello vamos a poder observar por segmentos o capítulos los aspectos más representativos de la fisiología: cardiovascular, respiratorio, digestivo, hematopoyético, nefro, endocrino y neuromuscular. Es importante también reconocer que muchos de los conceptos que vamos a revisar luego, por iniciativa de ustedes, estoy seguro, van a tener que consolidarlos con la lectura, ¿no? En la lectura ustedes van a poder revisar el material que siempre se recomienda de manera internacional en la parte de fisiología. Uno de los libros más importantes es el de Guyton, ¿verdad? Que seguro de repente lo habrán escuchado, lo habrán revisado, si tienen familiares médicos o conocidos, habrán podido observar de que es uno de los libros más representativos porque no solamente te ayuda a reconocer la parte aplicada, sino también respecto a los procesos, el cómo y cómo se demostraron sobre todo, ¿no? Cómo se demostraron situaciones experimentales que hoy por hoy ya no se pueden ejecutar, pero que nos ayudaron a entender mucho de los procesos. Luego está el libro de Linda Constanzo de Fisiología. Es un libro que también se suele utilizar mucho porque tiene aplicación clínica. Es muy interesante la forma en la cual te presentan los conceptos. Sí, es un poquito de repente más resumido, pero tiene la esencia que te ayuda luego a profundizar con la lectura, ya sea de Guyton, también está el de fisiología de Lippincott's, ¿verdad? Hay algunos otros autores que también les pueden ayudar a consolidar. Más artículos, ustedes saben, de revisión, que siempre están ahí, nos pueden ayudar muchísimo a poder afianzar aún más la lectura. Igual, ya sea por el correo institucional de la academia o por mi red social, pueden ustedes contactarnos a cada uno de nosotros con la finalidad de que de esta manera ustedes puedan de alguna manera escribirnos todas sus dudas, todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que siéntense en la confianza de hacerlo, siéntense en la confianza también de preguntar frente de repente a estos escenarios en los cuales dices, esta pregunta es muy obvia, muy sencilla, porque creo que lo importante de que estés aquí es de que puedas plantearla y en conjunto podamos resolverla. Así que nuevamente les damos la bienvenida y ahora sí vamos a dar inicio a la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio.
Dentro de uno de los conceptos más de repente representativos en un enfoque inicial de la fisiología, viene a estar justamente la homeostasis. Ustedes pueden observar en la imagen que hemos colocado a una persona en una especie de balanza, en donde podemos observar que se encuentra en el medio tratando de buscar, miren lo que estoy diciendo aquí, tratando de buscar un equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué digo tratando? Porque siempre pueden haber factores por este lado o factores por este lado que van a repercutir, ¿verdad?, sobre lo que vendría a ser este equilibrio. Entonces, podríamos decir que homeostasis es equilibrio per se. Vamos a verlo. Pero existen factores, y los factores vamos a poder dividirlos en dos: en exógenos y endógenos. Los exógenos, su mismo nombre lo dice, son los externos, todo lo que está por fuera. ¿Cómo qué? Como la temperatura, ¿verdad? La temperatura es un factor. Ahorita, quizás de repente ustedes no sé dónde se encuentren, pero por aquí donde me encuentro hace un poco de calor y es un factor que va a repercutir porque favorece a que se genere alguna pérdida insensible de agua, y que si se acentúa aún más, definitivamente podría generar un cambio. Entonces, es un factor externo. La presión, la vibración, ¿verdad? La radiación. Son factores externos. Internos, endógenos, son algunos que están repercutiendo sobre un proceso en particular. ¿Sí? ¿Qué factores podrían existir? Los mediados por proteínas, por algunas hormonas, etcétera. Son también, obviamente, frente a lo que vendría a ser un estímulo, son liberados, y luego de ser liberados generan una respuesta. Entonces, también es un factor al final. Pero nuestro cuerpo, frente a todos estos factores que constantemente se van a presentar, ¿verdad? Constantemente se van a presentar. A pesar de existir tantos factores que constantemente se van a presentar, nuestro cuerpo siempre busca la homeostasis. ¿Pero es realmente un equilibrio? Esa es la pregunta. ¿Es realmente un equilibrio? Para algunos autores no lo es tal cual, pero para otros sí. Pero no es un equilibrio así exacto, ¿no? Sino es un equilibrio y le agregan un apellido: dinámico. Ahí está. Porque no es que esté exactamente la balanza en un 50-50. No es tanto así. Por eso algunos autores aceptan esta palabra, pero le agregan una característica y dicen que tiene que ser dinámico. ¿Por qué? Porque pueden haber factores que constantemente estén repercutiendo, porque son constantes, pero que nuestro cuerpo siempre va a tratar de buscar la homeostasis. Y no necesariamente en la homeostasis tiene que haber un 50-50, por si acaso. Solamente tiene que existir una respuesta, de alguna manera, que esté en una zona en la cual tú puedas valorar que existe una respuesta o factores positivos y negativos,
que se están, y ahí viene otra palabra interesante, que es muy importante, complementando. Entonces miren cómo vamos agregando nuevos conceptos, ¿no? No es equilibrio a secas, es dinámico, pero en este dinamismo buscamos un complemento. Un complemento que nos va a ayudar a tener una respuesta frente a todos los estímulos. Entonces, esto nos ayudará a tener una respuesta frente a todos los estímulos. Ese es lo interesante. Y es lo interesante de esta parte fisiológica porque ustedes, dentro de cada uno de los segmentos, con cada uno de los colegas, van a ir reconociendo diferentes procesos que se dan gracias a estímulos que al final generan respuestas. Y ahí viene este template que es de alguna manera ya una adaptación mía, ¿sí? Porque en la universidad, cuando enseño esto a los chicos y comparto esta información, de alguna forma, cuando estuvimos analizando ya a lo largo de los años el proceso, nos dimos cuenta, ¿no? De que si bien es cierto, todos los estímulos generan unas respuestas y es cierto, van a existir algunas diferencias, existe un template, existe una base que nos puede ayudar a entender de que siempre va a existir un proceso de secuencialidad, existe una secuencia. Entonces tenemos un estímulo y una respuesta. Y algo que siempre les pregunto es, esto lo escribo en la pizarra, ¿no? Y ahorita lo estoy escribiendo en la pizarra virtual. Ahorita, si bien es cierto, no puedo escucharlos, pero espero de que mentalmente estén respondiendo las cosas que pregunto, porque esa es la idea. Si ustedes aprecian lo que he escrito ahorita en el board, en ese espacio aquí en blanco, he puesto una E que representa el estímulo y la respuesta, bueno, que ya saben qué es. Pero ¿qué es lo que podría llamarles la atención frente a lo que vendría a ser este estímulo y respuesta? ¿Cómo los he representado en este esquema? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué opinan? Hay un espacio, ¿verdad? Es decir, no los he escrito así. No he puesto estímulo y he puesto así, respuesta. Doctor, pero sería lo mismo. Para esencia de lo que estoy hablando de palabras, sí, sería lo mismo. Pero la diferencia entre esto y lo que he puesto acá abajo es que estoy dejando un espacio. Estoy dejando aquí una brecha. ¿Por qué es importante que reconozcamos que aquí hay un espacio, que aquí hay una brecha? Porque entre el estímulo y la respuesta hay un proceso. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No es que hay un estímulo y si bien es cierto, esto es en cuestión de milisegundos, pero no es que de manera directa ha existido una respuesta, sino que ha habido todo un proceso. Y aquí en estos procesos, donde voy a poner estas flechas, está la esencia de la fisiología, básicamente. Porque muchas veces todos sabemos respuestas fisiológicas, casi todos lo sabemos. O algunos recuerdan los estímulos que generan esas respuestas, pero a veces son pocos los que recuerdan el proceso. ¿Y para qué me es importante reconocer el proceso? Porque en el proceso vamos a reconocer algo que de repente algunos de ustedes ya me conocen, lo reconocen, una palabra que
es adaptada de una de las rotaciones que puede tener el extranjero, por una de las rotaciones que siempre mencionaban en el análisis de las rondas médicas, los famosos targets, ¿no? ¿Por qué? Porque un target, si ustedes recuerdan, es una palabrita en inglés, ahí está, es un blanco. Todos alguna vez habrán visto esto, un blanco. Si yo lanzo una flecha, voy a querer ir al centro, ¿no? Porque en el centro está el objetivo, el puntaje máximo. Pero para yo poder ir al centro tengo que reconocer que este es el objetivo, porque si yo de repente te digo, ok, no, yo no quiero que aquí sea el objetivo, le voy a poner aquí un asterisco, aquí yo quiero que sea el objetivo. Ok, tu blanco va a cambiar porque ahora estás situándolo en lo que vendría a ser el lado, en este caso mi izquierda, ¿no? Pero puede ser luego si quiero aquí en la parte inferior o acá, no sé, dependiendo. Pero ¿qué quiere decir? Que los blancos son específicos. Ya sea porque está estipulado de esa manera, como en este ya marco particular, o por conveniencia tú deseas que lo sea en este tipo de juego. Y en el organismo hay targets, claro que sí, pero son moleculares. Y esos targets, que son los blancos, son justamente los que representan de alguna manera o nos ayudan a entender los diferentes procesos. Eso es lo que va a suceder. Son los que les van a ayudar a entender los diferentes procesos. Los diferentes procesos que al final explicarán las respuestas. Entonces, si yo reconozco los targets, voy a poder entender la fisiología, obviamente, y en consecuencia voy a poder entender la fisiopatología. Y a su vez, y esto es algo que a veces lo dejamos de lado o creemos que no nos va a ayudar, pero sobre todo nos va a ayudar a entender la farmacología. Los fármacos. En otras palabras, eso es algo que también seguro en farmacología lo van a ver con el maestro Jesús, es que un fármaco no crea una función, ¿verdad? Un fármaco estimula o inhibe lo que normalmente sucede en nuestro organismo. Entonces, si ustedes entienden los procesos, van a poder reconocer en ellos los targets que pueden favorecer o inhibir una respuesta. Y lo único que va a hacer el fármaco es aprovecharse de eso. Y en consecuencia va a repercutir en la respuesta. Así de sencillo es. Por eso ustedes, los que recién están llevando los cursos de ciencias básicas, los que recién están en los primeros años, una sugerencia que les doy es que siempre respeten y reconozcan en sus sílabos académicos los famosos cursos que tienen sus requisitos, ¿no? Porque, por eso se llaman requisitos, porque te van a ayudar a entender el curso que sigue. Para yo poder entender bien fármaco, siempre es necesario haber llevado una buena fisiología, porque en ello van a reconocer la parte de los procesos y luego van a poder entender bien el mecanismo de acción de los mismos. O hasta la par lo pueden llevar, claro que sí, hay algunos que lo llevan así y está muy bien, pero ya los últimos capítulos, ¿verdad? Pero recuerden eso. Ahora, target ya lo entiendo, doctor, es una palabra en inglés, pero que puede ser contextualizado en cualquier ámbito de la vida. Es decir, en leyes, ingeniería, donde tú quieras. Es más, hay un centro comercial que se llama Target en Estados Unidos, si lo habrán visto, ¿verdad? Es decir, donde tú quieras.
Pero en el campo de las ciencias o el área de ciencias de la salud, en el concepto que nosotros tenemos que reconocer, ¿está bien? Nosotros tenemos que, obviamente, darle también una particularidad. Y la particularidad que se le da es justamente todo blanco, susceptible de ser modificado. Ya no solamente le digo que es un blanco, sino es todo blanco, susceptible de ser modificado. Y cuando hablamos que es susceptible de ser modificado, tengo dos escenarios. Puedo estimularlo o puedo inhibirlo. Ahí no hay más, pues. O lo estimulo o lo inhibo. Que justamente calza con la definición que habíamos hablado de fármaco hace un ratito, ¿se acuerdan? Con la definición de los fármacos, porque justo habíamos dicho que los fármacos solamente estimulan o inhiben lo que normalmente sucedía. Igual acá. Porque acá tú estás valorando un proceso que al final solamente vas a o estimular o inhibir. Ahí está. Susceptible. ¿Qué puede ser un target? ¿Qué se les ocurre? Un target podría ser... ¿Qué puedo yo estimular o inhibir? Seguro están pensando en un receptor. Está muy bien. Un receptor es un target. Y aquí le pongo un asterisco porque... ¿Por qué? Porque ese es de repente el error más común que he podido observar también. Muchas veces nos quedamos solamente con receptor. Creemos que solamente los receptores son targets y que lo demás no lo es. Y no es así. Es decir, sí lo es un target, un receptor, lo es. No digo que no, pero no solamente es un receptor. Es decir, ¿que hay más? Claro que sí. Luego vamos a poner ejemplos, pero ahorita vamos a citarlos. Enzimas. Las enzimas. Nos olvidamos a veces de las enzimas. Una de las que siempre viene en el ENAN, y hace poco cuando hicimos el análisis o el desarrollo de las preguntas más falladas, hice el abordaje de esa pregunta. Que los que de repente o están viendo este video o llevaron conmigo algún curso alguna vez, siempre les dije, ¿no? Siempre viene un caso en particular. Y de repente si alguno que está viendo esto y va a dar el ENAN este año que viene o pronto el residentado, etcétera, cuando valoramos el proceso de intoxicaciones y manejo, hay una situación que siempre es abordada y preguntable, que es el famoso escenario de intoxicación por órganos fosforados. En la intoxicación por órganos fosforados, al verte expuesto a este utiliza como target a una enzima, no es un receptor. Y la enzima es la acetilcolinesterasa. Entonces, las enzimas también son targets. ¿Ok? Ahí tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Receptor, enzimas, canales iónicos. Hay algunos ligandos que no juegan en un receptor en particular, juegan sobre un canal. Lo pueden estimular generalmente o así inhibir, y en consecuencia va a repercutir en el potencial de acción, que al final favorecerá o inhibirá una respuesta. Proteínas. Las proteínas, ustedes saben que son carriers, en particular transportan, se comportan como targets. Ellos también van a estar ahí. ¿Y qué más? Los genes. Los genes también.
Ustedes saben que los genes al expresarse favorecen muchas veces la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué pasa si tú inhibes un gen? No se expresa y no favorecerá la respuesta. Eso es lo que tú tienes que entender. Entonces, con esta pequeña lista nos estamos dando cuenta que un target no solamente es un receptor. Y he puesto el asterisco por eso, porque muchas veces cuando se les pregunta por un proceso en particular, solamente se nos viene a la mente un receptor y estamos viendo que pueden ser enzimas, pueden ser canales iónicos, pueden ser genes, proteínas. Entonces, no solamente son los receptores. No está mal que piensen en receptor, pero no es solamente receptores. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a poner algunos ejemplos, pero ya estamos afianzando aún más el concepto. Miren cómo a partir de esta pequeña imagen hemos podido hablar de bastantes cosas. Y estamos reconociendo que entender los procesos nos va a ayudar al final a entender fisiopato y fármaco. Ese es el orden de la lógica para entender. Entonces, estímulo, respuesta. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Ahorita, ¿ok? Ahorita, bueno, por aquí, donde yo me encuentro, son casi el mediodía. Donde ya empieza de repente a dar un poquito de hambre, ¿no? Ya va a ser cerca la hora del almuerzo. Y entonces empieza justamente a favorecerse lo que vendría a ser un proceso en particular, que de repente muchos lo conocen, que es la producción de jugo gástrico. En otras palabras, secreción del ácido clorhídrico. Y pongo el aumento, miren que pongo una flecha hacia arriba, porque si puedo poner hacia arriba, también existirá una disminución. Entonces también es importante, porque la respuesta puede ser o el incremento o la disminución. Eso para que lo tengan mapeado. ¿Está bien? O puede hacer que incremente o puede hacer que disminuya. Ahí está. Entonces tengo esos dos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, tengo esos dos, tengo la secreción. En el estímulo, cuando veamos gastro, no lo voy a profundizar mucho ahorita, pero por lo menos algunas ideas, ustedes van a reconocer que existen fases para la secreción del ácido clorhídrico. Y una de ellas, dentro de la fase de la secreción gástrica, ¿verdad? Es la que más recordamos, pero también hay una fase cefálica, es decir, la que con los sentidos empezamos a justamente a propiciar a que se pueda secretar el ácido. Cuando hablo con los sentidos estoy hablando de la visión. De repente ahorita agarro mi celu y veo no sé, una promoción de una comida en particular y me va a empezar a generar justamente la idea y va a ayudar a que se secrete ácido. Mayor aún si terminando de realizar mis actividades aquí paso por un restaurante y percibo el aroma. Entonces ya no solamente estaría la relación de la observación, sino también el hecho de justamente la visión, la parte del olfato. Y ya, bueno, obviamente es cuando ya lo estás percibiendo, pues con la parte ya de la misma digestión, ya eso ya se torna más gástrico, ¿no? Pero cuando empieza a existir eso, entonces hay diferentes estímulos. Cada uno de esos estímulos, la E de estímulos, están siendo captados por diferentes receptores. Importante porque miren cómo vamos a ir agregando información a este template. Los receptores que van a captar, disculpen, los diferentes estímulos, van a favorecer la liberación de diferentes ligandos.
¿Ok? Miren cómo entonces el template se va un poquito ya consolidando, ¿no? Entonces, estos estímulos van a ser captados y esto va a favorecer que se liberen ligandos. Estos ligandos, que como ustedes saben, los ligandos tienen la facultad de poderse unir a receptores. ¿Qué pueden ser? Pueden ser hormonas. ¿Qué más pueden ser? Neurotransmisores. Pueden ser péptidos. Algunas proteínas tal cual, definitivamente sí. No tanto de repente a veces como los péptidos, pero sí. Pero ya saben que muchas de esas proteínas son hormonas. Entonces está ahí, ¿no? Entonces recuerden, la insulina es uno de ellos, ¿no? La insulina es una proteína, la proteína más pequeña de nuestro cuerpo, y es una hormona. Y esos ligandos, cuando son liberados, tienen la facultad, de nuevo, vuelvo a repetir, de al ser liberados, ahora unirse a un receptor. El mismo receptor del estímulo no, es diferente, porque esto ya es, en la parte de esto ha sido endógeno netamente. ¿Los estímulos pueden ser endógenos? Sí, pero lo que sucede es que en ese caso el ligando es el que va a unirse al receptor, no es el estímulo que ha sido captado. ¿Sabemos bien? El estímulo que fue captado favoreció la liberación de un ligando, que al final se va a unir a un receptor. Y al unirse al receptor, vamos a poder observar, aquí hay un principio, vamos a ponerlo aquí, un ratito veremos si podemos cambiar de color, con una flecha, que es importante. Cuando tú valores la unión de un ligando con un receptor, tú siempre tienes que preguntarte si al unirse se va a dar una cascada de señalización mediada por canales iónicos, ¿ok? O si va a estar asociado por segundos mensajeros. Si va a estar asociado por canales iónicos, eso se va a llamar ionotrópicos. Es importante, muchachos, ¿ah? Ionotrópicos, de iones, no inotrópico, porque el inotropismo es una propiedad del corazón, por si acaso. El inotropismo es una propiedad del corazón. Aquí estoy hablando del ionotropismo, ¿ok? Y el otro, cuando está asociado a segundos mensajeros, se va a llamar metabotrópicos. ¿Ok? Metabotrópico. Significa que está asociado a segundos mensajeros. Ionotrópicos, que está asociado a canales iónicos. Y metabotrópicos, que está asociado a segundos mensajeros. Entonces, ya tengo ahí, por una parte, canales iónicos y por otra parte, segundos mensajeros. Ahí tenemos la relación de ligando-receptor. Importante. ¿Cómo es eso, doctor? Ahí vamos a ver ahorita un ejemplo. Ahorita estamos viendo solamente como conceptos. Y si es iónicos, ya, bueno, afianzando un poquito más, lo dije hace un ratito, si es ionotrópico, jugará con el potencial de acción prácticamente. Si es metabotrópico, como son segundos mensajeros, estamos hablando de la famosa proteína G. Ahí está. Ahí tenemos entonces eso. Y luego de que se da todo ese proceso de señalización, porque es un proceso, eso parece sencillo, lo es, como concepto, pero
la particularidad, y no es que sea difícil, sino es que es de repente dedicado, si al inicio no lo reconoces, la particularidad es que tienes que revisar cada proceso. Entonces, es diferente. Cada hormona tiene un proceso diferente. ¿Y qué nos estamos olvidando para justamente reconocer de que cada proceso es diferente? Lo que sucede es que este receptor, ¿ustedes qué creen que faltaría precisar para que sea un poco más claro? Hoy bien, el ligando se ha liberado, obviamente, y tiene que llegar a un receptor. Pero este receptor también tiene ciertas características. Wow, doctor, es mucha información. No, estoy más bien tratando de dar toda la información resumida, ahorrándote la lectura de distintas áreas, porque al final esto es un consolidado de diferentes cursos. Biología, por una parte, procesos de estructura y función molecular en otra, y luego ya la parte inicial de física. Pero es importante que tengas un orden mental de análisis. Entonces, el receptor, ¿qué características tiene que tener para que yo pueda decir, ok, sí, cumple? Y hay que tenerlo en cuenta también. Primero, el receptor tiene que tener una localización. Y obviamente no hay un solo receptor, hay varios. Y ese receptor puede ser ubicado en varios lugares. Un ejemplo particular es, por ejemplo, cuando tú tomas un antiinflamatorio porque tienes, no sé, tuviste un esguince de tobillo de primer grado, te duele, tomas un antiinflamatorio. Este juega bloqueando no un receptor, pero es una enzima, ¿ok? Que es en este caso es un antiinflamatorio no esteroideo. Juega con enzima que se llama la ciclooxigenasa. Pero no es que bloquee solo la ciclooxigenasa del tobillo, de esa zona. No, porque estamos hablando a nivel celular, no es un lugar específico macro. Estamos hablando de que va a repercutir en la cascada de inflamación de la síntesis de prostanoides e icosanoides de tu cuerpo. Porque hay más de una cosa. Eso es lo que quisiera que te lleves. Es decir, es un ejemplo muy de repente extremista para los que ya han llevado cursos más avanzados, pero para los que recién están empezando, porque a veces de repente tenemos el concepto de que si me duele la muñeca y tomo un antiinflamatorio, solamente va a ir hacia la muñeca. No. Estamos hablando ya de algo más molecular, ni siquiera es celular, es más molecular. Porque en la célula, muchas veces vamos a tener áreas específicas donde vamos a poder jugar. En alguna literatura ustedes van a reconocer a las famosas células Diana o células target, pero es en la célula donde realmente están los targets. Ahorita no tengo a la mano, estoy buscando aquí un control, pero bueno, no lo tenemos, pero todos habrán visto ver un control remoto alguna vez. El control remoto tiene, ustedes se habrán dado cuenta, varios botones. Los de ahora son digitálicos, si se malogra un botón, generalmente se malogró todo. Pero hace unos años, los controles, ¿verdad? Cuando todavía no era tan digital todo, tan smart, cada botoncito tenía pues una función en particular como ahora, pero si se malograba un botón tenías de repente la facilidad de cambiarlo y seguía funcionando. Si ustedes imaginan ahorita un control, ustedes saben que hay un botón de on y off, hay un botón de mute, de volumen, de canales, etc.